Entonces, los vehículos del transporte público son los minibuses, los buses y los trolebuses. Los minibuses, vehículos del transporte de pasajeros de 11 a 17 asientos más el conductor, es decir, son 18. Si tiene más de 18, les decía yo que es un bus. Ya de 19 hacia arriba es bus, y esa es la diferencia entre el minibús y el bus. Ya la cantidad de asientos, porque se pregunta, y les ponen el peso bruto vehicular, la tara, la cantidad de kilómetros que puede recorrer, pero la respuesta correcta es la cantidad de asientos. Hasta 18 con el conductor incluido, o 17 excluido el conductor, que es lo mismo en minibús. Si tiene más de 18 o tiene de 19 hacia arriba, es bus. ¿Ya? Y los buses, por regla general, pueden circular como buses hasta los 18 años. Después tenemos los trolebuses, que son buses o son vehículos del transporte de pasajeros análogos a los buses, pero en vez de tener un motor, se mueven a través de electricidad. Se encuentran solamente en Valparaíso y son considerados reliquias nacionales, y realizan un servicio de transporte público de pasajeros. Ya tampoco dice mayor definición o información de los trolebuses, pero los trolebuses, al igual que los minibuses, que los taxis y que los buses, están autorizados por el decreto 212 para realizar servicio de transporte público. En la página 234, acá sí, porque la materia de buses está en esa página, entre la 234 y la 236, y la ley nos dice que los buses, nos dice, ¿cierto?, que los buses son vehículos del transporte de pasajeros que tienen más de 18 asientos, porque hasta 18, con el conductor incluido, es minibús, ¿ya? Pero los buses realizan transporte de pasajeros y tienen más de 18 asientos. Los buses se pueden clasificar de acuerdo a la estructura del vehículo o de acuerdo a las características de construcción. Ya tampoco es mucha información lo que dice respecto a los buses, pero al menos nos da esta clasificación. Ya de acuerdo a la estructura de los vehículos, tenemos los buses de piso bajo, los buses convencionales y los buses tipo Pullman. ¿Ya? Los buses de piso bajo son buses que se utilizan en recorridos urbanos, en ciudades, en grandes ciudades. En realidad acá en la región nosotros tenemos buses convencionales tanto para el servicio urbano como para el servicio rural. ¿Ya? Pero en ciudades más grandes podemos encontrar buses de tipo bajo, que son de piso bajo, perdón, que como lo dice su nombre, son buses cuyo que los largueros del chasis están bajos, ¿ya? Eh, y son buses que, como son también de piso bajo, son buses que permiten que los usuarios puedan acceder o se puedan subir y bajar de ellos con mayor facilidad, porque están más cerca del piso. Los buses convencionales son buses que son más altos y que cuesta un poco más subirse. En cambio, estos buses de piso bajo son buses que, como los largueros del chasis están muy bajos, el centro de gravedad también está más bajo, son buses que son de acceso más fácil. La característica que tienen estos vehículos es que, bueno, primero que tienen el piso bajo, por lo tanto uno se puede subir o bajar de ellos más fácilmente, que tienen pasillos especialmente diseñados para que los pasajeros puedan ir de pie, no cuentan con maletero porque son para ser utilizados dentro de la ciudad, por lo tanto no tienen que ver con el transporte de carga, y como les decía, los largueros del chasis están ubicados a muy escasa altura del piso, y por lo tanto eso favorece el centro de gravedad, porque el centro de gravedad también va a estar situado a escasa altura, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de esto? Que sumado a la velocidad baja que llevan dentro de la ciudad, son buses que son buses muy seguros. Porque uno de los temas que tienen los buses, al igual que los camiones, es que son vehículos grandes y que pierden estabilidad con mayor facilidad, y por lo tanto están más predispuestos a tener accidentes, ¿ya? A ocasionar o a sufrir accidentes. Pero en estos buses de piso bajo eso es tiene muy baja probabilidad que suceda, porque son buses que tienen un centro de gravedad que está situado a muy baja altura, y además dentro de la ciudad llevan una velocidad mucho más baja, que es de hasta 50 kilómetros, y por lo tanto los hace buses que son buses muy seguros. Después tenemos los buses convencionales, que también se utilizan en servicios urbanos, pero también se utilizan para servicios rurales, que son los que nosotros tenemos acá. Las micros son buses convencionales, y los buses rurales y los buses, o sea, las micros y los buses rurales son principalmente estos, son los vehículos que nosotros tenemos. Ya estos buses convencionales
son los típicos buses que se usan de micros o de buses rurales, que tienen los largueros del chasis más elevados que el de los pisos de piso bajo y por lo tanto tienen un poco más de dificultad para que uno pueda subir. La mayoría nos podemos subir todavía, ¿cierto?, a los buses, pero cuando son niños o cuando son personas que tienen mayor edad, se les dificulta el subir o bajar a estos vehículos y generalmente necesitan que alguien los asista o los ayude o se demoran más para subir o para poder bajar porque son buses que son más altos. Como son buses más altos, también el centro de gravedad está situado a una altura más alta. Si bien no requieren una conducción especial, sí el conductor tiene que ponerle un poquito más de atención, sobre todo cuando realiza un servicio rural, una conducción rural, porque ahí podría llevar más o menos estabilidad, sobre todo considerando que pueden llevar también pasajeros de pie y eso a veces lo vuelve más inestable, ¿ya? Tampoco requieren así como una conducción especial, una atención especial a la conducción, pero sí tener mayor consideración y realizar la conducción con mayor seguridad, porque como les digo, al menos fuera de la ciudad tienen un poco más de inestabilidad y son un poco más propensos a los accidentes que los buses de piso bajo. Acá dentro de la ciudad, aunque vayan pasajeros de pie, no va a haber mayor problema, ya, pero por la velocidad, pero saliendo de la ciudad, alcanzando los 90 kilómetros que pueden llevar, sí podrían tener mayor inestabilidad. La mayoría de los buses convencionales, al menos los que hacen servicio rural, sí cuentan con maletero, porque en los servicios rurales está permitido llevar carga. Y tenemos por último los buses tipo Pullman, que son los buses que yo les mencionaba adelante, que se dedican exclusivamente a los servicios interurbanos. Y los buses tipo Pullman tienen la característica de que tienen la cabina separada de los asientos, tienen pasillo, pero no para que los pasajeros vayan de pie, tienen baño, tienen cinturón de seguridad en cada uno de los asientos y tienen más de 11 metros de longitud y como les digo se utilizan para hacer principalmente servicio interurbano. En estos vehículos el centro de gravedad se encuentra en una posición intermedia y aunque tampoco se requiere así como una conducción muy especial, sí hay que tener cuidado porque además estos buses tipo Pullman alcanzan una velocidad de 100 kilómetros cuando salen de la ciudad y lo que los hace un poquito más inestable. Tampoco son riesgosos, ya, pero sí un poco más inestable porque el centro de gravedad se encuentra un poco más alto. Pero la velocidad se compensa con que en los servicios interurbanos todos los pasajeros van sentados y eso les da mayor estabilidad a los vehículos, ¿ya? En cuanto a las características de construcción, tenemos los buses articulados, en que la posición del centro de gravedad depende del emplazamiento del motor, que puede estar situado en la parte trasera de la primera sección o de la segunda sección, ¿ya? Acá la conducción, porque son buses articulados, entonces no es lo mismo manejar un bus convencional que manejar un bus articulado. Entonces, este conductor sí tiene que tener una atención especial en la conducción, especialmente en los giros y también cuando acelera o cuando frena. Porque como les digo, tiene una conducción diferente y para evitar los accidentes, que a pesar de que los conductores se preparan, practican, igual de repente hay hartos accidentes con el tema de los vehículos articulados, sobre todo en los giros, sobre todo cuando doblan, a veces doblan mal y se suben a la solera y atropellan personas, entonces por eso hay que tener como especial cuidado en los giros y en las aceleradas y frenadas. Se manejan con A3A sin A5, porque a veces me preguntan si necesitan la 5, no, solo necesitan la 3. Los buses de 2 pisos tienen la característica, bueno, de que acá en Chile al menos realizan servicios, principalmente servicios interurbanos, lo que es poco común en otros países más modernos que nosotros, porque estos buses de 2 pisos son buses que tienen el centro de gravedad ubicado a mayor altura. Son buses que además llevan una velocidad de 100 kilómetros y a pesar de que van todos sentados, igual son vehículos que son inestables. Son vehículos que no sé en realidad cuál es el motivo, pero se utilizan principalmente para el servicio interurbano y no debiera ser así, porque de todos los que hemos estudiado son los vehículos que son más riesgosos porque tienen mayor inestabilidad que el resto de los vehículos.
Ahora, no es que todo, porque acá todos los días viajan muchos buses y vuelta a Santiago, a La Serena, qué sé yo, y no todos los días hay un accidente con los buses de 2 pisos, pero sí tienen mayor riesgo que los otros vehículos. Tampoco es casi como para meterles miedo que nunca más viajen en un bus de 2 pisos, pero como les comento, son buses que tienen esta mayor altura y esa mayor altura los vuelve más inestables. Ya, pero acá al menos que yo sepa son los únicos que hacen servicio interurbano. Y tenemos los buses turísticos que en realidad no entran acá dentro del transporte público, pero los mencionamos igual porque entran dentro de las características de estructura de los vehículos, y son vehículos que hacen principalmente servicio de transporte privado, que son vehículos que son, la mayoría no tienen techo y también son vehículos que son inestables porque el centro de gravedad se encuentra muy elevado. Ya, pero acá se compensa con que los vehículos llevan una velocidad muy bajita, son buses turísticos que andan mostrando la ciudad y a pesar de que el conductor tiene que tener cuidado en los giros y las variaciones de velocidad, donde van dentro de la ciudad es muy poco probable que exista algún tipo de accidente. ¿Ya? Esa es la clasificación que nosotros tenemos acá dentro de los buses. Y ahora volvemos a la página 283, creo que es la de los taxis, en la que habíamos quedado, y vamos a estudiar los últimos vehículos que son los taxis. Y los taxis admiten 3 modalidades. Existe el taxi básico con su modalidad de taxi ejecutivo, los taxis colectivos y los taxis de turismo. Ojo y pregunta en la prueba, los taxis básicos y los taxis de turismo solo se pueden inscribir como servicios urbanos. Aunque uno puede decir, pero yo una vez vi un taxi que iba de Temuco a Carahue, pero eso no es lo correcto. Ya los taxis básicos y los taxis de turismo realizan servicios dentro de la ciudad. En forma excepcional podrían salir de la ciudad. Por ejemplo, los taxis de turismo que tenemos acá en Temuco salen de la ciudad porque van al aeropuerto, ¿ya? Y tienen la autorización para hacerlo, pero es algo excepcional. La regla general es que estén inscritos como servicios urbanos. Pregunta de prueba, ¿ya? Bueno, la primera clasificación que tenemos son los taxis básicos con su submodalidad de taxi ejecutivo. ¿Por qué les hablo de esta submodalidad? Porque el taxi básico y el taxi ejecutivo realizan el mismo servicio. El taxi básico y el taxi ejecutivo, el servicio que realizan es que transportan a pasajeros sin tener una tarifa ni un recorrido que esté preestablecido, porque es el propio pasajero el que determina desde dónde y hacia dónde lo van a llevar. ¿Ya? En ambos casos es lo mismo. En los taxis básicos y taxis ejecutivos es el mismo servicio. ¿Ya? Pasajero determina desde dónde y hacia dónde lo llevan. ¿Cuál es la diferencia con estos dos? Porque uno es básico y el otro es ejecutivo. El taxi básico tiene la característica que es de color negro con amarillo y que tiene la patente pintada, ¿cierto?, en el techo. En cambio, el taxi ejecutivo puede ser de cualquier color, puede ser verde, puede ser gris, puede ser blanco, puede ser rojo, y eso no impide que sea taxi. ¿Ya? Ahora, no estoy hablando de un vehículo particular, estoy hablando de un vehículo que tiene la patente naranja que corresponde, vehículo que está registrado en el Ministerio de Transporte y vehículo que tiene una cartola o un certificado de inscripción que lo autoriza a hacer transporte público. Si los llega a buscar un vehículo blanco con patente blanca con negro, seguramente un taxi pirata, ¿ya? Pero el ejecutivo, a diferencia del básico, no tiene la obligación de tener color, pero sí estar inscrito en el Ministerio de Transporte y cumplir con toda la normativa, al igual que cualquier taxi. El taxi básico lo podemos solicitar a distancia, lo podemos ir a tomar a algún paradero, por ejemplo, acá están afuera del hospital, afuera del portal, afuera del rodoviario, de los buses Bio Bio, porque ahí la gente puede caminar y los puede tomar, ¿ya? O incluso pueden circular por las vías públicas buscando pasajeros. En cambio, el taxi ejecutivo solo puede ser solicitado a distancia y uno no puede hacerlo parar en la vía pública, subirse e irse. Solamente cuando los llaman van a buscar al pasajero, lo llevan a donde el pasajero le dice y se vuelven a estacionar. Si los vuelven a llamar, vuelven a salir, si no, se tienen que quedar ahí. ¿Ya? Esa es otra diferencia con los taxis básicos. El taxi ejecutivo, o sea, el taxi básico, perdón, tiene taxímetro. ¿Ya? El taxi ejecutivo cobra por recorrido. En el taxi básico, en ciertas comunas, en las comunas más grandes, es obligación que lleven taxímetro.
En cambio, el taxi ejecutivo, su tarifa está regulada por tramo y cobra por tramo y sale más caro que el taxi básico. Por eso es ejecutivo, más grande, más confortable, más nuevo, más seguro, ¿ya? Pero el taxi básico tiene la obligación en la mayoría de las comunas más grandes al menos, de llevar taxímetro. Y este taxímetro tiene que ir ubicado sobre el panel de instrumento o también puede ir en el techo, pero el pasajero lo tiene que poder ver. Siempre es de tipo digital y cuando se va a sacar el permiso de circulación se sella con la finalidad de que no sea adulterado para que marque más tarifa. El taxímetro computa la tarifa por cada 200 metros de recorrido o por cada 60 segundos de espera. Entonces uno se sube y está la bajada de bandera, que es porque uno se sube y el taxímetro no dice cero. Parte de 280, 300, 320, 350, y depende de lo que cobre la tarifa que tenga registrada. Y a medida, eso es lo que cuestan los primeros 200 metros de recorrido, y de ahí por cada 200 metros que recorre el taxi o por cada 60 segundos de espera va marcando, ¿cierto? La tarifa igual tiene que estar indicada dentro del taxi para que nosotros sepamos más o menos cuánto es lo que nos va a salir, ya igual se me tiene que informar, ya, pero esa es la característica del taxi básico, que tiene taxímetro la mayoría de las veces al menos. Cuando yo adultero un taxímetro, cuando lo adultero para que marque más tarifa, cuando violo el sello de la autoridad, estoy cometiendo un delito, que además de la multa va a llevar el comiso del taxímetro, es decir, me van a quitar el taxímetro porque es un instrumento adulterado y obviamente no me lo van a devolver. Ahí tendré que pagar la multa y después tendré que comprar otro taxímetro si es que no me dejan fuera acá del servicio, ¿ya? Pero se llama la sanción por adulterar el taxímetro, se llama comiso, me lo quitan, comiso del taxímetro. Si yo lo llevo, por ejemplo, tiene que ir sobre el panel de instrumentos en el techo, yo lo llevo sobre la guantera, es una infracción nomás. Pero cuando yo lo adultero o violo el sello de la autoridad, ahí es delito y lleva la sanción de comiso, ¿ya? No, no trabajo mucho, chiquitita. La gente reclama mucho. Me iba a preguntar algo, se le activó el micrófono nomás, ¿cierto, Magdalena? Sí, bebecita. ¿Sí? Ah, ya. Ya. Entonces, bueno, y ellos llevan taxímetro en los taxis básicos, pero el taxi ejecutivo cobra por tramo. Y la otra característica que los diferencia, porque prestan el mismo servicio pero tienen estas diferencias, es que el taxi básico puede circular igual que el resto de los taxis hasta los 15 años por regla general en las regiones. En cambio, el taxi ejecutivo circula hasta 8 años cuando tiene una potencia, un motor de hasta menor a 2.0 y de hasta 10 años cuando tiene un motor superior al 2.0, ¿cierto? De cilindrada. Igual circula harto menos que el taxi básico, pues son al menos entre 5 y 7 años menos, ya es harto. Y por eso también cobra más caro. Ya también circulan por menos tiempo que los taxis básicos, el taxi ejecutivo. El taxi ejecutivo siempre es más caro porque, como les digo, es más nuevo, es más grande, es más confortable y por eso cobra más caro. ¿Ya? Acá en la región, al menos acá en Temuco, que yo sepa, no hay taxi ejecutivo. De repente me dicen, profe, yo he visto unos que son azules, esos son de turismo. ¿Ya? La mayoría acá son taxis básicos o son taxis negros con amarillo o son taxis de turismo. En Concepción he visto, en Valdivia he visto, en Puerto Montt he visto, en Santiago he visto. Tienen que haber en hartas ciudades más, pero al menos acá no. Ya. Esos son los taxis entonces básicos con la modalidad del taxi ejecutivo. Después tenemos el taxi colectivo, y el taxi colectivo, a diferencia del taxi básico o ejecutivo, tiene una tarifa y un recorrido que están preestablecidos, son de color negro y también llevan pintada la patente en las puertas, tienen una patente de color amarillo y el número de patente también va pintado en las puertas. Estos taxis colectivos tienen la característica de que tienen un letrero transversal que atraviesa, tienen la obligación de tener un letrero transversal que atraviesa el vehículo, ¿cierto? Donde se indica el número, que indica la línea a la que pertenecen, y también se indica los principales lugares por los que va a pasar: rodoviario, portal, no sé, hospital clínico, etcétera. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros sabemos hacia dónde se dirige, si nos sirve o no nos sirve, y en el parabrisas nos indica la tarifa diurna y la tarifa nocturna pegada en un letrero.
Los taxis colectivos tienen la característica principal de que tienen recorrido y tarifa preestablecido, ¿ya? Principalmente, bueno, la tarifa va variando ahí a medida que va aumentando la benzina, pero el recorrido no debiera variar, ¿ya? Entonces van de un punto a otro punto y todo el día van y vienen, ¿cierto? Van y vienen hasta que cumplen su jornada. Nunca se deberían salir del recorrido, salvo que haya algo, ¿cierto? Un accidente, una protesta, un desvío por parte de carabineros por algún motivo, un incendio, claro, eso es un caso de fuerza mayor, ¿cierto? En el que no hay opción y hay que irse por otro lado. Pero la regla general es que durante todo el día tienen que ser el mismo recorrido que es el que tienen registrado en el Ministerio de Transporte. Sin embargo, hay dos excepciones, ¿ya? Los servicios de taxi colectivo, bueno, la ley nos dice que no pueden variar sus trazados a menos que el Ministerio de Transporte los autorice. Y los puedo autorizar en dos casos. Con autorización del ministerio, ya no es porque a mí se me ocurra, porque la ley me autoriza hacerlo así nomás. Tengo que ir al ministerio, contarle la situación y el ministerio dictar una resolución y autorizarme. Ya, si no, no pueden variar el trazado. La primera autorización que tienen, si es que el ministerio así lo determina, es que pueden eludir vías congestionadas para eludir vías congestionadas. No significa que hoy día hay un taco afuera del portal y yo me puedo ir por Inglaterra y mañana me pillo con un taco en el centro y en vez de irme por una determinada calle, no sé, por Caupolicán me meto para Bello. No, significa que cuando todos los días a una determinada hora hay mucha congestión en un lugar y yo sé que voy a estar ahí media hora, 40 minutos esperando, puedo ir al Ministerio de Transporte y plantearle la situación y el ministerio me puede, a través de una resolución, autorizar a circular en ese horario por una calle, ¿cierto?, alternativa que el mismo ministerio me va a decir por dónde yo puedo pasar, ¿ya? Pero aparte de tener la autorización del ministerio, yo tengo que tener la autorización del pasajero, porque si este taco se forma fuera del portal y mi pasajero va afuera, va al portal, no va a querer que yo lo vaya a dejar unas cuadras más allá por Inglaterra, no le va a servir. Entonces, tengo que tener la autorización del Ministerio de Transporte, tengo que tener la autorización del pasajero y tengo que tener la capacidad del vehículo completa. Porque si voy con dos pasajeros y tengo la posibilidad de llevar dos pasajeros más, eh, voy a tener que pasar por afuera nomás del portal porque ahí puede haber personas esperando, así que seguramente hay personas esperando y ahí no tengo la opción de irme por otro lado, ¿ya? Entonces, el primer ejemplo en el que podemos variar nuestro trazado, que no es la regla general, no se puede, a menos que sea para eludir una vía congestionada, tengamos autorización del Ministerio de Transporte, tengamos la autorización del pasajero y llevemos la capacidad del vehículo completa. Y solamente ahí podríamos variar el trazado. Y en segundo lugar, también tenemos que tener la autorización del Ministerio de Transporte y acá lo podemos variar en los extremos, ¿ya? En los extremos del trazado. Entonces parto acá y termino acá en la otra punta y todo el día voy en eso, pero hay horarios o hay momentos en los que no me conviene llegar de extremo a extremo porque no pillo ni un pasajero y ando dando vueltas sola y pillo más pasajeros si doy vueltas más cortitas, no sé, a lo mejor en el centro. Entonces, le llaman la vuelta corta a los conductores de taxi colectivo. Entonces, en vez de llegar a los extremos, llego y hago una vuelta más cortita porque ahí tengo más posibilidad de llevar pasajeros, ¿ya? También tengo que tener la autorización del Ministerio de Transporte y también tengo que tener la autorización del pasajero. Lo mismo, si el pasajero justo va ahí donde termina mi recorrido, yo no lo puedo dejar unas cuadras antes, porque tengo que terminar el recorrido. Y este recorrido, me puedo salir del recorrido, o sea, no, puedo hacer un trazado más corto en realidad, entre las 10 de la noche, 22 horas, y las 7 de la mañana, sin necesidad de pedirle permiso al Ministerio de Transporte, ¿ya? Porque obviamente en esos horarios no saco nada de andar con extremo a extremo porque no voy a pillar pasajeros y lo que hacen generalmente es dar una vuelta más corta por el centro buscando pasajeros y ahí ya los van a dejar a los lugares que corresponden, ¿ya? Pero solamente para eludir vías congestionadas o en los extremos del trazado podrían variar legalmente el trazado. Y por último, tenemos los taxis de turismo, que son vehículos del transporte público, que son taxis, que son de color azul, con una patente naranja con letras blancas, porque la patente naranja con letras negras es el taxi básico.
Bueno, estos vehículos de transporte de turismo, taxis de turismo, nunca hay que confundirlo con el transporte privado de turismo. El transporte privado de turismo jamás y por ningún motivo se va a hacer en taxi, porque el taxi solamente hace transporte público y jamás transporte privado. El servicio de turismo se hace en 4x4, limusinas, buses, minibuses, station wagon, pero nunca en taxi, ¿ya? El taxi de turismo lo que hace es que lleva turistas nacionales y extranjeros a los hoteles y a los aeropuertos. Ese es el único servicio que presta, ¿ya? No me va a llevar a conocer el cerro, no me va a llevar a las termas, no me va a llevar a Villarrica, a las cuevas volcánicas, porque no hace servicio, solamente lleva a los turistas. Cualquier turista nacional o extranjero no lo tengo que contratar hacia aparte. Yo me bajé del bus Bio Bio y veo el taxi azul y le pido que me lleve al aeropuerto y me va a llevar a mí o a cualquier persona que lo solicite, ya porque es de transporte público. No lo tengo que contratar como el de transporte privado, pero sí solamente lo puedo solicitar para que me lleve al hotel o para que me lleve al aeropuerto, ya, y siempre realizan servicio urbano. Características de los taxis, les voy a decir en realidad tres características que son importantes. La primera que ya se la saben, porque el primer requisito de los taxis, al igual que el resto de los vehículos de transporte público, es que no pueden tener una antigüedad superior a un año para solicitar su incorporación en el Registro Nacional de Transporte Público de Pasajeros. No pueden tener más de un año para iniciar su servicio como taxi, ¿ya? Entonces, cuando se van a inscribir, cuando se van a registrar al Ministerio de Transporte como taxi, no pueden tener más de un año de antigüedad desde su año de fabricación, ¿ya? Tienen que contar con un motor de 1.5 de cilindrada, que puede ser 1.4, pero la regla general es que es 1.5. Bueno, estar pintados de acuerdo a la normativa, que ya se los fui diciendo. Eh, Tienen que ser modelos estándar de fabricación, sin adaptación ni modificaciones, contar con 4 puertas, pueden tener solo 2 hileras de asiento. eh, Deben los taxis básicos contar con el tacógrafo, ¿cierto? Y llevar un letrero que se ilumine y que diga si están ocupados o desocupados. Y lo otro que les quería decir está acá, la letra I, que nos dice que desde su año de fabricación no pueden tener una antigüedad superior a 12 años por regla general. Yo todo el resto, toda la clase les he hablado de 15 años, ¿ya? Porque esa es la regla general en las regiones. La verdad es que los taxis, todos los taxis deberían retirarse como taxi a los 12 años, pero eso se aplica finalmente solo en la región metropolitana. En el resto de las regiones, como la nuestra, como la novena región, los taxis pueden circular hasta los 15 años, pero esto es sujeto a una condición, que es que hasta el año 12 realizan 2 revisiones técnicas, igual que todos los vehículos del transporte público. Pero el año 13, 14 y 15, que les permiten circular extra, porque son circulaciones adicionales a los 12 años, 3 años extra, en vez de hacer 2 revisiones técnicas, van a hacer 3 o van a hacer una revisión cada 4 meses, porque como el vehículo ya está viejito, ya pasó los 12 años, y les van a permitir circular hasta los 15, les agregan una revisión técnica y hacen 3 revisiones técnicas en el año o una revisión técnica cada 4 meses. Sujeto a esa condición, pueden circular hasta los 15 años, ¿ya? Y eso es lo último que les quería decir de los taxis. Esto de los reemplazos no aparece en el libro, pero se los comento súper cortito, que cualquier vehículo, cualquier taxi, por motivos de que cumplió con la antigüedad máxima o de que tuvo un accidente, puede ser reemplazado, pero el vehículo no puede tener más de 5 años de antigüedad, al menos en las regiones comunes. En los extremos pueden ser más, pero acá son 5 años. Ya. Y lo último respecto al transporte público tiene que ver con la fiscalización y control. Nosotros acá, los que nos fiscalizan son principalmente, ¿cierto?, los carabineros, y los carabineros nos aplican sanciones a nosotros como conductores. Pero acá, dígame. ¿Me va a preguntar alguien algo? ¿Han estado calladitos hoy día? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Bueno, la fiscalización acá se refiere a fiscalización al transporte público, no al conductor.
la fiscalización y las sanciones que nosotros vamos a revisar no se las van a aplicar al conductor. Si el conductor va a mayor velocidad que la permitida, parta el conductor. Si el conductor se estaciona en un lugar no autorizado, parta el conductor. Si el conductor no lleva las luces encendidas cuando corresponde, parta el conductor. Ya todas esas son infracciones y la sanción se le aplica al conductor. Lo fiscaliza Carabinero y es el juzgado de policía local el que les aplica la sanción. Pero cuando hablamos de la fiscalización en el transporte público y también en el privado, pero eso lo vamos a estudiar de ahí, si alcanzamos, o sea, tenemos que alcanzar, pero ya nos queda poquito. Acá los carabineros y los inspectores del Ministerio de Transporte, cuando fiscalizan al transporte público, no le sacan el parte al conductor, le sacan el parte al responsable del servicio, ¿ya? Al servicio de transporte público. Si al conductor lo despiden, le pasan una multa, le pasan una amonestación dentro de la empresa, al ministerio o a los carabineros les da lo mismo, pero ellos sancionan al servicio y no al conductor, ¿ya? Y además lo otro distinto acá es que es el Ministerio de Transporte el que aplica la sanción. Ministerio de Transporte es juez y parte porque fiscaliza y después sanciona, lo que es bien raro, pues porque debería ser más imparcial. Pero bueno, ya, entonces lo importante es que acá las sanciones que vamos a ver no son al conductor, son al servicio o al vehículo, ¿ya? La sanción, esto lo preguntan la nada misma, así que no se enreden con esta materia, pero igual la vamos a pasar porque uno nunca sabe si han agregado más preguntas. Las sanciones acá, esto lo he corregido 1000 veces, esta se llama cancelación. Cancelación, ya. Las sanciones acá se llaman amonestación por escrito, suspensión y cancelación. Yo acá las tengo al revés. Espérenme un poquito porque les voy a enviar este PowerPoint y se los quiero enviar como corresponde. Espérenme, paciencia, más de la que han tenido. Van en este orden porque van de menor a mayor, ¿ya? Entonces tenemos la sanción de amonestación por escrito, que es la número 1 y es la más suavecita, la sanción de suspensión y la sanción de cancelación al servicio o al vehículo, ¿ya? Estas sanciones son igual que como cuando uno estaba en el colegio y se portaba mal. Cuando uno se portaba mal, ¿qué hacía el profesor? Lo anotaba en el libro, ¿ya? Que equivale a una amonestación por escrito, porque la amonestación por escrito es un llamado de atención, es un tirón de oreja a la empresa por haberse portado mal, ¿ya? No lleva multa, no lleva suspensión, no lleva sanción, no pasa nada más que el tirón de oreja, la advertencia. La sanción de suspensión, cuando uno se seguía portando mal en el colegio, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Que finalmente llegaba un minuto en que a uno lo suspendían del colegio y uno se iba una semana a la casa y se quedaba una semana en la casa, pero transcurría esa semana, volvía a la escuela y seguía participando como siempre. Quedaba condicional, pero seguía participando como siempre. Y si nos seguíamos portando mal, nos cancelaban la matrícula y el otro año teníamos que irnos para otro colegio porque ese colegio no nos aceptaba. Ya acá es lo mismo. Amonestación equivale a la anotación negativa, la suspensión a que nos dejaban en la casa, ¿cierto? Una semana, pero acá nos dejan un tiempo sin prestar el servicio o un vehículo. Y la cancelación, cuando ya definitivamente no pueden volver a ocupar un vehículo o a realizar un servicio. La amonestación por escrito, se las voy a explicar aquí, nomás sin proyectarles mucho más para no enredarlo. La amonestación por escrito es un llamado de atención que se le hace a la empresa, al responsable de un servicio, cuando se ha cometido una infracción por parte de su conductor o de su vehículo, ¿ya? Su servicio en el fondo, no su conductor. Entonces, por ejemplo, nos dice se amonesta por escrito cuando los conductores no utilizan los uniformes que tienen la obligación de utilizar, cuando el vehículo está sucio, cuando el conductor trata en forma deficiente a un usuario, cuando un conductor utiliza paraderos no autorizados, en todos esos casos se le va a amonestar por escrito. Y uno puede decir, pero ¿y por qué no al conductor si el conductor se paró en un lugar que no correspondía? El conductor no se preocupó que el vehículo estuviera limpio, el conductor fue el que no se puso el uniforme. Entonces,
Claro, pero en este caso no se va a sancionar al conductor. La empresa verá qué hacer con el conductor. Le advierte, lo amonesta, le pasa una multa, lo despide. No es tema del Ministerio de Transporte. Ya que el Ministerio de Transporte, cuando vea que un conductor va sin uniforme, utilizó un paradero no autorizado, tiene el vehículo sucio, ya trata mal a un usuario, en esos casos, ¿qué va a hacer el ministerio? Va a amonestar a la empresa, le va a mandar un oficio, le va a decir tal día pasó tal cosa, aquí está su amonestación por escrito. Y uno dice, bueno, ¿y para qué voy a acusar si finalmente lo van a amonestar nomás, le van a enviar una pura advertencia? ¿Qué saco? ¿Para qué me voy a dar la lata de ir al ministerio, acusarlo y darle pruebas y no va a pasar nada? Porque una amonestación no es ninguna, pero juntar 3 amonestaciones en un año los lleva a la suspensión y juntar 3 suspensiones lo lleva a la cancelación. Una no es ninguna, pero si yo las acumulo, podría quedarme sin prestar nunca más un servicio, ¿ya? Entonces, amonestación por escrito, llamado de atención, por ejemplo, vehículo sucio, no uso uniforme, uso paradero no autorizado, trato deficiente a un usuario. La sanción de suspensión puede ser una sanción que puede ser uno, ¿cierto? Puede ser al vehículo que realiza el servicio de transporte público y B o 2 puede ser al servicio en sí. Cuando es al vehículo, quiere decir que, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que hace un servicio de transporte público y tenemos 10 buses que van de Temuco a Carahue. Los 10 buses, cada bus cobra 1.000 pesos por ir de Temuco a Carahue. Bueno, no cobran eso, yo en mi tiempo era más o menos así. Ya cobran ya 1.000 pesos por ir de Temuco a Carahue. Y los 10 buses deberían cobrar los 1.000 pesos porque esa es la tarifa que está registrada. Pero uno de los conductores dice, pero en realidad estoy ganando súper poco porque la benzina está súper cara, entonces yo no voy a cobrar 1.000 y voy a cobrar 2.000. Nosotros como empresa registramos una tarifa de 1.000, pero nuestro conductor de la micro, del bus número 10 está cobrando 2.000. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo este conductor? Está cobrando una tarifa superior a la registrada. ¿Y cómo se va a castigar? No al conductor, conductor seguramente la empresa lo va a echar, pero al vehículo lo van a suspender. 10 días la primera vez, 20 días la segunda vez, 30 días la tercera vez, pero es una suspensión, lo que significa que por 10 días, 20 días o 30 días no va a poder trabajar, pero transcurrió ese tiempo, ese vehículo se reincorpora y sigue trabajando. Ahí medio condicional, pero sigue trabajando. ¿Ya? No estamos hablando del conductor, olvidémonos acá del conductor, no es tema ahora de nosotros, ¿ya? Pero sí el vehículo queda castigado y no puede salir a trabajar. La gracia que tiene esta suspensión es que ese vehículo que cobraba tarifa superior a la registrada quedó castigado, pero el resto de los vehículos, los otros 9, siguen prestando su servicio, ¿ya? Ahora, lo preocupante es cuando nos suspenden el servicio, porque cuando nos suspenden el servicio no nos están suspendiendo un auto, nos están suspendiendo los 10 buses que tenemos y por lo tanto por 10, 20 o 30 días no vamos a poder prestar nuestro servicio, lo que es sumamente grave. Ya es difícil llegar a eso, no es tan difícil en realidad, pero se los aplican poco, porque ¿cuándo podríamos llegar a una suspensión del servicio? Cuando juntemos 3 amonestaciones en un año. Me amonestan una vez por no usar uniforme, me amonestan una segunda vez por tratar mal a un usuario, me amonestan una tercera vez por tener el vehículo sucio. Esa tercera amonestación dentro del año se transforma en suspensión y ninguno de nuestros vehículos puede realizar el servicio porque está castigado el servicio, no el vehículo. ¿Ya? Entonces la suspensión puede ser al vehículo o al servicio. Y la cancelación, que es dejar sin efecto, ¿cierto? Revocar, perder, cancelar, significa que también puede ser a, ¿cierto? Respecto al vehículo y B, también puede ser respecto al servicio. Se cancela un vehículo, por ejemplo, cuando el vehículo por cuarta vez consecutiva no pasa una revisión técnica por algún motivo importante, como desperfecto en el motor, en los frenos, en la dirección. Ya entonces igual les dan harta oportunidades porque 4 veces y por cuarta vez consecutiva le va mal en la revisión técnica por uno de estos motivos importantes, ¿qué va a hacer el Ministerio de Transporte? Le va a decir, ¿sabe qué? Saque este vehículo, reemplácelo por uno nuevo, pero es que mi vehículo tiene 5 años nomás de antigüedad, no importa, no pasó 4 revisiones técnicas, para afuera su vehículo, queda cancelado, nunca más lo va a poder utilizar como vehículo de transporte público, pero tengo la posibilidad de reemplazarlo por otro, ¿ya?
y se cancela el servicio, ese vehículo quedó cancelado, nunca más, ¿ya? Independiente que lo reemplace por otro, pero ese que se fue, nunca más. Y la cancelación del servicio es gravísima, porque eso significa que nunca más en la vida van a poder realizar el servicio, ¿ya? Porque les cancela. Y yo la otra vez, o los días anteriores, les hablé de cancelación y les dije, sí, pero transcurridos 2 años o 12 años, ¿cierto? Cuando es por consumo de alcohol o por infracción, pueden volver a tener la licencia. Y en este caso, efectivamente, transcurridos 2 años, podrían volver a aparecerse por el Ministerio de Transporte, hacer alguna solicitud para hacer algún tipo de servicio. No es que me cancelen, nosotros prestábamos nuestro servicio de Temuco a Carahue. Ya no es que nos cancelen nuestro servicio de Temuco a Carahue y que en 2 años más nosotros volvamos y nos digan, tome, aquí está su servicio de Temuco a Carahue, por favor continúe. ¿Qué va a pasar cuando nosotros nos cancelen el servicio? Lo van a licitar y otra empresa se lo va a adjudicar. Yo me puedo volver a aparecer por el ministerio a plantear otro servicio, pero ese que tenía lo perdí y no lo voy a recuperar nunca más, ¿ya? ¿Cuándo me podrían cancelar el servicio? Por algo grave, como por ejemplo, abandono injustificado de los servicios. No porque se me quemaron, hubo un incendio y se quemaron todos los buses que teníamos y obviamente no tengo con qué máquina salir. No, acá ya es un abandono injustificado, no hay motivo para no realizar el servicio. Tengo un alumno que me decía que en el sector donde vive, de repente ellos se van a trabajar y esperan el bus y el bus no llega y llaman por teléfono y le dicen, no, es que hoy día en realidad no vamos a salir. Ese es un abandono injustificado y si ellos avisan, lo más probable es que ese servicio sea cancelado, ¿ya? Entonces las sanciones no se aprendan así cuándo procede cada una, pero al menos apréndanse que las sanciones para el transporte público son amonestación por escrito, suspensión y cancelación, ¿ya? Con eso estamos ok. Vamos a revisar lo último, que es el transporte privado. El transporte, no se asusten porque el transporte privado es súper cortito, lo pasamos más o menos en 20 minutos, en lo que me demoro de repente un poquito más en el transporte escolar, pero ahí los A2 se pueden ir y se quedan los A3, 5 minutitos más para terminarlo, ¿ya? Pero tampoco es largo, no nos quedan más de 20-25 minutos de clase. Ya, el transporte privado, que como les digo es súper cortito, a diferencia del transporte público, es un servicio que no es de acceso general, que si bien es un transporte de pasajeros remunerado, necesita licencia profesional, se diferencia del transporte público en que no es de acceso general y para poder utilizarlo tenemos que contratar. Y este transporte privado, acuérdense que está regido por otro decreto, que no es el 212 y que es el decreto 80. ¿Ya? Este es el decreto 80 del año 2004 del Ministerio de Transporte, que no se lo tienen que saber, es el que regula el transporte privado. Este transporte privado, lo más importante del transporte privado es la definición y se define como, como la actividad por la que una persona contrata a otra con el objeto de que transporte a uno o más pasajeros desde un origen hasta un destino preestablecido. La palabra clave acá, para poder entender el transporte privado, es el contrato. Yo acá contrato un servicio. Si no lo contrato, no lo puedo utilizar porque no es de acceso general. Ya tengo la obligación de contratarlo para mí, de contratarlo para mis trabajadores, de contratarlo para mi familia, de contratarlo para mis funcionarios, para mis alumnos, para mis turistas, pero tengo que contratarlo. Si no hay contrato, no hay servicio de transporte privado, ¿ya? No lo puede utilizar cualquier persona, solamente lo pueden utilizar aquellos que lo contrataron o aquellos para quienes los contratan. ¿Ya? Entonces, esta definición es importante dentro del transporte privado, es de las pocas cosas que le preguntan, la definición. Ya después el libro ahí nos da algunos ejemplos, nos dice, por ejemplo, transporte privado es aquel que se hace a los funcionarios de establecimiento, a los trabajadores de alguna empresa, el transporte escolar, transporte de trabajadores agrícolas de temporada, transporte de turistas, el traslado de enfermos, todo este es transporte privado, como el de la Coca-Cola que yo les decía, pues la Coca-Cola tiene un bus que va a buscar a sus trabajadores a la casa, los lleva a la Coca-Cola y de la Coca-Cola los lleva a la casa. Yo no lo puedo utilizar porque no pertenezco a la Coca-Cola, pero sus trabajadores sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Coca-Cola lo contrató para ellos, ¿ya? Entonces ese es un servicio de transporte privado. El transporte escolar es un servicio de transporte privado. Yo lo tengo que contratar al tío o a la tía del furgón para que lleve a mi hijo al colegio, si no, no lo va a llevar. El traslado de enfermos, a veces
Yo les digo el traslado de enfermo, pero ¿cómo, profe, si la ambulancia es del servicio público, es del hospital y el hospital es público? Claro, pero su servicio es un servicio de transporte privado, ¿ya? Prestan un servicio de transporte privado para una institución pública, pero son servicios de transporte privado. Los niños que los van a buscar de la Teletón y los llevan a la Teletón y después a la casa, a las personas que se dializan, que las van a buscar a la casa, los llevan al centro de diálisis y los traen de vuelta. Antes, no, se me cae el carnet, pero antes existía algo que se llamaba la unidad coronaria móvil, no sé si existe todavía, en que las personas que tenían enfermedades al corazón lo contrataban y cuando tenían un ataque o se sentían mal, llamaban por teléfono y partía la unidad coronaria móvil, le daban los primeros auxilios y después los llevaban al hospital. Ya todos esos son servicios de transporte privado. Una de las características del servicio de transporte privado es que su recorrido no puede ser de más de 3 horas, con excepción de los interurbanos. Pues si hay una gira de estudio que ver a La Serena, no le podemos pedir que la haga en 3 horas. Otra cosa importante respecto a los vehículos del transporte privado es que estos vehículos del transporte privado tienen que, además de ser contratados, tienen que tener una autorización del Ministerio de Transporte. Y esta autorización es distinta a la inscripción. El transporte privado no se inscribe en el Registro Nacional. En el transporte privado yo voy al Ministerio de Transporte, le digo al secretario regional que quiero realizar un determinado servicio de transporte privado y si al ministerio le parece, me autoriza y me entrega una autorización. Ya no tengo que realizar una inscripción, pero sí tengo que pedir permiso. ¿Ya? Y si el ministerio sí lo considera, me da permiso y me autoriza para hacer mi servicio de transporte privado. ¿Ya? ¿Y cómo le compruebo yo al fiscalizador que puedo hacer el transporte privado? Porque le exhibo la autorización que me dio el ministerio. Como cuando exhibo la inscripción que hice en el Registro Nacional en el transporte público, acá lo que yo exhibo es mi autorización para poder hacer transporte privado. Acá en el transporte privado, esto tampoco lo preguntan, pero súper cortito, se habla de la nómina de pasajeros y acá a diferencia del transporte público, acá la nómina de pasajeros se hace siempre, salvo que se tenga certeza de quiénes son los usuarios. Por ejemplo, en un furgón escolar no van a hacer una nómina porque todos los días la tía va a buscar y a dejar a los mismos niños. En la Coca-Cola también, pues van a buscar y a dejar a los mismos trabajadores todos los días, pero por ejemplo en una gira de estudio, donde todas las semanas cambiamos de alumnos que estamos transportando a su gira, ahí siempre hay que hacer la nómina de pasajeros, ¿ya? Eso nomás de la nómina. Esto otro también es importante y se refiere a los vehículos que realizan transporte privado y nos dice que los vehículos del transporte privado son solamente 3. Son solamente los que aparecen acá. Buses, minibuses, station wagon, vehículos de tracción en las 4 ruedas o limusinas y cada uno de estos vehículos tiene una normativa especial que los hace hábiles para poder hacer el transporte privado. Bueno, en primer lugar vamos a revisar las Station Wagon. Las Station Wagon son como las... Ay, siempre se me olvida. Como las Sprinter, como ese tipo de vehículo que es como más grande que van, distinto al minibús, ya, pero como de ese tamaño. Esas son las Station Wagon que tienen permitido hacer el transporte privado. Tienen la característica que tienen que contar con un mínimo de 6 asientos, con un mínimo de 3 hileras de asiento y lo que lo caracteriza principalmente es que tienen que contar con un pasillo de fácil acceso para que las personas que se van a subir a las últimas corridas de asiento puedan llegar en forma tranquila y cómoda a ella. ¿Ya? Entonces, mínimo de 6 asientos, mínimo de 3 hileras de asiento y pasillo. Otra característica que no aparece acá y que les preguntan respecto al Station Wagon principalmente es que al igual que todos los vehículos que mencionamos, buses, minibuses, Station Wagon, 4x4 y limusina, todos para comenzar a realizar un servicio de transporte privado lo pueden hacer con hasta 5 años de antigüedad. Distinto al transporte público, donde se puede solo con 1 año de antigüedad. Ya acá se puede hasta con 5. Por lo tanto, como son todos los vehículos del transporte privado, las Station Wagon igual, para iniciar su servicio de transporte privado en Station Wagon, no puede tener más de 5 años de antigüedad. ¿Ya? Y la Station Wagon, al igual que la 4x4, retira el vehículo como vehículo del transporte privado cuando cumple 12 años. No aparece acá, ¿ya? Para que lo anoten o lo relacionen después con la 4x4, porque
La Station Wagon inicia su servicio con hasta 5 años de antigüedad, pero puede tener hasta 12 años y ahí la tengo que retirar y cambiar por una Station Wagon más nueva, ¿ya? Pero a los 12 años, 12. ¿Cuál es la antigüedad máxima que puede tener una Station Wagon en el transporte privado? 12. Por ahí van a haber 14 años también, pero son 12. Los 14 son para los extremos y no estamos ahí, así que para nosotros son 12. Inicia con 12, termina con 14 el Station Wagon, ¿ya? Eso es respecto al Station Wagon. Los vehículos de tracción en las 4 ruedas, fíjense que no les estoy diciendo el Jeep 4x4, la camioneta 4x4, sino que estamos hablando de vehículos que tengan tracción en las 4 ruedas. Ya estos vehículos, su característica y lo que les permite hacer el transporte privado es que tienen tracción en las 4 ruedas. ¿Ya? Al igual que las Station Wagon, bueno, y que el resto de los vehículos del transporte privado, inicia el servicio con 5 años máximos de antigüedad. Ya cuando va a pedir autorización al Ministerio de Transporte para hacer servicio de transporte privado, no puede tener más de 5 años de antigüedad. Y circula hasta los 12 años como 4x4 para hacer transporte privado. Cuando cumple los 12 años tiene que ser retirado. Esos 14, como les digo, no le hagan caso porque son para los extremos del país. En los extremos del país a todos estos años se le aumentan 2, ¿ya? Así que no le den importancia y quédense con los 12 años. Otra característica que tienen que tener las 4x4 es que tienen que tener como mínimo 4 puertas y cilindrada igual o superior a 2000 cc, ¿ya? Esas son las 4x4. Cuando termina la materia en la página 288, ¿cierto? De la 4x4, termina donde dice tener una antigüedad máxima de 12 años con excepción de la primera y 12ª regiones, en las que tendrá una antigüedad máxima de 12 años. Y ahí termina la materia de las 4x4. Lo que viene después, que no tiene el título por un error del libro, son los buses y minibuses, porque los dos párrafos que continúan nos dice tener una antigüedad máxima igual a la que se aplica en la región, ciudad o conglomerado de ciudades a los vehículos del transporte público remunerado de pasajeros, según se trate de servicios urbanos, rurales o interurbanos. Y si existe una antigüedad máxima para un mismo tipo de servicio, deben cumplir con la más exigente. ¿Qué nos dice aquí en palabras súper simples para que no se compliquen la existencia? Es que la antigüedad máxima de los buses y de los minibuses del transporte privado es la misma que existe en el transporte público. Tenemos un minibús del servicio rural de transporte público que puede circular hasta los 18 años. El bus rural del transporte privado circula hasta los 18 años. Tenemos un... ¿Me habló alguien? No. No, ya. Tenemos un bus de servicio urbano en el transporte público que en la ciudad circula hasta los 22 años o hasta los 20 años. El mismo bus de servicio rural de transporte privado va a circular hasta los 20 años. Tenemos un bus del transporte interurbano que circula en el transporte público hasta los 22 años. En el transporte privado el mismo bus va a circular hasta los 22 años. O sea, súper fácil. El transporte privado, en cuanto a los buses y minibuses, le copia la antigüedad al transporte público. No les van a preguntar la cantidad de años, ¿ah? No, así como cuántos años puede circular el bus, cuántos años puede circular el minibús, no. Solo he visto que lo pregunten respecto a los taxis, ¿ya? Pero en este caso, buses y minibuses del transporte privado tienen la misma antigüedad que la del transporte público. Y por último tenemos las limusinas, que deben tener las siguientes características: poseer 4 más puertas laterales, tener una distancia igual o superior a 3 metros entre el eje delantero y el trasero medido desde el centro de cada uno de ellos y contar con una cilindrada igual o superior a 2500 cc, ¿ya? Lo último son algunas normas cortitas en la página 289. Es súper cortito el transporte privado, son como 3 hojas, así que no se compliquen más que aprendiéndose lo que yo les he dado énfasis. Definición, tipo de vehículo, las antigüedades respecto al Station Wagon, por ahí, no les van a preguntar más. Ya se las voy a leer acá y les voy a ir explicando. Nos dice: los vehículos destinados a servicios de turismo deben tener una antigüedad máxima igual a la que se aplica a los vehículos de servicio urbano de transporte público remunerado de pasajeros. Por lo tanto, si tenemos un minibús o un bus que hace servicio de turismo, le aplicamos la misma antigüedad que el bus o el minibús del servicio urbano del transporte público de pasajeros. ¿Por qué copian la antigüedad?
Esta es importante y pregunta, que deben contar con ventanas a ambos costados del vehículo, ¿ya? Y en estos vidrios tiene que haber una perfecta visibilidad desde afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera. No pueden ser vidrios polarizados. Eh, bueno, obviamente todos los asientos van mirando hacia adelante y es súper importante el tema de que tengan ventanas en ambos lados, porque cuando van a la revisión técnica y los van a revisar para ver si sirven para hacer transporte privado, revisan que tengan ventanas en ambos costados. Y cuando lo quieren dar de baja, el vehículo ya cumplió la cantidad de años o lo quieren retirar como vehículo del transporte privado, les van a exigir que les sellen las ventanas para poder darlo de baja. Y sin eso, no lo van a poder dar de baja, ¿ya? O sea, es importante el tema de las ventanas. Nos dice también que los vehículos destinados a servicios interurbanos en el transporte privado deben contar con un tacógrafo que registra la velocidad y tiempo permitido, etcétera, ¿cierto? Y este requisito se aplica principalmente a los buses interurbanos, porque acá aparecen las excepciones y son todo el resto. Entonces, al bus interurbano del transporte privado, al igual que el bus interurbano del transporte público, se les aplica eh, la exigencia de llevar un tacógrafo, ¿ya? No pueden ser vehículos hechizos, que también se los preguntan, el transporte privado, porque los vehículos hechizos no pueden hacer transporte público, transporte privado, ni transporte de carga peligrosa, ni ingresar a las principales rutas del país. Y solo pueden transportar el máximo número de pasajeros en función de la capacidad de asientos del vehículo y no pueden llevar pasajeros de pie, salvo que se trate de buses que presten servicio rural. Acá también hay que corregir la sanción, porque ustedes como sanción tienen una multa de 3 a 10 UTM, ¿ya? Pero la multa es por no cumplir con la normativa del transporte privado, la multa también es de 3 a 15 más retiro del vehículo de circulación, ¿ya? Siempre la multa es la misma. Cortito también, eh, les decía yo que el traslado de enfermo es siempre transporte privado, en ambulancia o cualquier tipo de traslado de enfermo. Y lo último que les digo respecto, así como en general, para todos, respecto al transporte privado, es que, me salté algo. Puta, no lo tengo acá. Ya no importa. Lo último que les digo respecto al transporte privado es que cuando se trata del transporte privado de los trabajadores agrícolas de temporada, porque ustedes saben que hay trabajadores que trabajan por temporada, que nosotros le llamamos temporeros, y que, por ejemplo, les voy a dejar de proyectar ya porque voy a buscar otra cosa para el transporte escolar, pero mientras les sigo hablando para no perder tiempo. Eh, Cuando nosotros, ¿cierto?, revisamos y vemos este ejemplo que nos da de transporte privado, que se refiere a los trabajadores agrícolas de temporada, el transporte para trabajadores agrícolas de temporada, que son los temporeros, por ejemplo, en el verano se van al norte a sacar arándanos. Entonces, enero y febrero están trabajando y sacando arándanos. Y cuando estos trabajadores agrícolas de temporada tienen una distancia igual o superior a 3 kilómetros y no tienen transporte público, su empleador tiene la obligación de contratar un servicio de transporte privado que los lleve desde el trabajo a su lugar de descanso y desde su lugar de descanso al trabajo. Y estos vehículos únicamente pueden ser buses o minibuses. ¿Qué fome lo que está diciendo la profe? ¿Por qué nos dice eso? Porque se los preguntan, ¿ya? Les preguntan cuando se trata de trabajadores agrícolas de temporada y el empleador tiene la obligación de contratar un servicio de transporte privado, ¿qué vehículo tiene la obligación de contratar? Y la respuesta es buses o minibuses. Y les preguntan, ¿cuándo es obligación que un empleador de trabajadores agrícolas de temporada contrate un bus o minibús que hagan servicio de transporte privado y que los traslade? Cuando el recorrido cuando la distancia entre el lugar de descanso y trabajo es igual o superior a los 3 kilómetros y cuando no hay transporte público, porque si hay transporte público, se van a tener que ir en transporte público. Cuando hay menos de 3 kilómetros de distancia, se van a tener que ir caminando. Pero en ausencia de ambos, van a tener que utilizar el transporte que va a contratar su empleador. Ya, hasta aquí. Las sanciones, lo último que me queda. Las sanciones del transporte privado son las mismas que en el transporte público. Las sanciones del transporte privado son, en primer lugar, espérenme quiero proyectarles el libro, pero no lo pillo, espérenme.
Y acá está. Ya, son la sanción de amonestación por escrito que procede igual que en el transporte público, ya cuando hay trato deficiente a un usuario, vehículos sucios, procede la amonestación por escrito. La sanción de suspensión, que se aplica igual que en el transporte privado, por ejemplo, en este caso, yo les dije que había que llevar una nómina de pasajeros, pero cuando no la llevamos o es inexacta, podrían suspenderle, ¿ya? Y la sanción de revocación, que acá no se llama cancelación, sino que se llama amonestación. Eh, espérenme. En este caso, cuando procedería cuando uno hace ajena la autorización, ¿ya? Amonestación por los mismos motivos que en el caso del transporte público, vehículo sucio. Acuérdense de eso nomás. Suspensión por no llevar una nómina de pasajeros que es obligación llevar o por llevarla inexacta, se le suspende en el transporte privado. Y revocación, que es lo mismo que la cancelación, pero acá se llama revocación porque eh, porque no hay nada inscrito, entonces se llama revocación y no cancelación. Pero cuando procede, acá procede, por ejemplo, cuando yo enajeno la autorización. Si yo regalo, presto, arriendo o vendo la autorización que a mí me dio el ministerio, se la paso a otra persona, la hago ajena. ¿Qué hace el ministerio cuando los pilla? Se las quita, se las revoca. Te la di, te la revoco. Tenías permiso para hacer transporte privado, ahora ya no lo tienes porque te la quité porque tú se la pasaste a otra persona, ¿ya? Entonces, en el transporte privado, las sanciones son amonestación, suspensión y revocación. Con eso basta. Y lo último, y ahora sí que de verdad termino y nos queda el puro transporte escolar para los A3, es el transporte especial, ¿ya? El servicio especial de transporte o los servicios especiales son servicios que se llaman así porque en un vehículo de transporte público se realiza un servicio de transporte privado. Por ejemplo, en la Micro 1 se hace un paseo de curso del octavo B el día domingo y se van a Villarrica. Ya este transporte entonces especial, no hay que todas las veces ir a pedirle permiso al ministerio. El ministerio ya les dio permiso. Dice, si usted tiene un vehículo, tiene varios vehículos de transporte público y en un vehículo tiene varios, primero tiene que tener varios, y va a utilizar un vehículo para hacer un servicio privado, siempre que no altere la frecuencia del servicio que usted presta. O sea, si lo va a hacer un día domingo, donde bajan las personas, los usuarios que requieren su servicio, y tiene otras máquinas que igual van a estar prestando el servicio, podría una de sus micros hacer el transporte privado. Entonces, hay 10 micros uno y 9 van a quedar prestando servicio acá en Temuco el día domingo, pero una se va a ir a hacer este servicio de transporte privado, va a llevar un letrerito que diga que va en servicio especial y va a llevar una autorización que le va a emitir la empresa y con eso se entiende que está realizando un servicio especial, ¿ya? Y eso lo autoriza la ley. Y ahora sí que, ahí sí que terminamos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta acá, porque aquí termino yo con esta parte del módulo y como les digo, me queda el transporte privado, me demoro 10 minutos, no me demoro más de 10 minutos, ya, pero el que se quiera retirar porque no está sacando la A3, se puede retirar ahora. Los A3 se tienen que quedar hoy día, solo hoy día, 10 minutitos extra para poder terminarles la materia, a menos que no haya ninguna A3. No sé si hay... ¿Alguien me levantó la mano? Dígame nomás. ¿O la pasó a levantar? ¿Don Javier? No. Ya. Bueno, como les digo, los que terminaron, o sea, los que no están sacando licencia 3, se pueden retirar, me mandan su asistencia, igual que todos los días, pero se pueden ir, ya los que están sacando solo la 2 y que no les interesa escuchar. Los que están sacando la licencia 3, por obligación se tienen que quedar hoy día 10 minutitos extras para poder pasarles, ¿cierto? La última materia que es de transporte escolar, que es bien cortita, ¿ya? Así que me despido de los que se vayan a retirar. Les voy a... Ya, don Jimmy, sí, se tienen que quedar 10 minutitos, ¿ya? Los demás se pueden retirar. Si es que quieren, si se quieren quedar, se quedan, ¿ya? Y me envían la asistencia igual que los otros días.
Ya, así que ha sido un gusto hacerles clase. A los que se van, les pido disculpas por los inconvenientes que tuvimos el otro día. En un ratito más, o mañana en la mañana, yo creo, les voy a enviar, les voy a separar la materia y se las voy a enviar. Y les voy a enviar también grabada la materia de hoy día, ¿ya? Así que ahí me despido y continuamos ahora con el transporte escolar. En la página 286 nos aparece el transporte remunerado de escolares, ¿ya? Les voy a proyectar enseguida. Les voy a proyectar. Voy a trabajar solo con el libro, ya para no demorarnos y no. Ay, no sé por qué no puedo. Acá estoy. Ya. Pestaña, libro del nuevo conductor, compartir. Ya. Entonces, el transporte remunerado escolar está en la página 286, 287 y 210. Ya en la página 210, no vayan, no es necesario que vayan porque es bien cortito lo que les voy a decir de eso, pero en la página 210 nos hablan del Registro Nacional de Transporte Remunerado de Escolares, que es un registro que lleva el Ministerio de Transporte, donde se inscriben los servicios de transporte remunerado de escolares, se inscribe el servicio, se inscribe el vehículo y se registra el conductor. Ya no solamente el servicio en general, sino que todo lo que tiene que ver con el servicio. Servicio con todas sus características, vehículo con todas sus características y conductor con lo que lo habilita a poder realizar transporte remunerado de escolares. Este transporte remunerado de escolares entonces tiene la obligación uno de poder, espérenme, ahí sí, tiene la obligación, ¿cierto?, de tener que registrarlo ahí. Cuando yo les digo que se registran las tres cosas, es porque eso le va a dar la validez. Cuando ustedes lo registran, el Ministerio de Transporte le entrega al responsable del servicio una autorización para hacer transporte remunerado de escolares que la tiene que portar en el vehículo y le entrega al conductor una acreditación que lo habilita para hacer transporte remunerado de escolares. ¿Ya? Entonces lo primero que se hace, dígame. Estaba ordenando ahí. Ya. ¿Lo otro comieron? Mamá está comiendo. Sí, pero no comió porque dijo que había comido chiquitito. Pucha, no ¿Usted puedo. para acostarte ahora No o puedo vuelve? silenciar. No, yo vuelvo. Ah, vuelve. Sí, hay mayonesa aquí. Aquí. ¿Está muy pesado usted? Sí, tampoco. Ya, no lo puedo, intento ahí silenciarlo. Ahí sí, ya. Bueno, respecto a este transporte, entonces, les decía que lo primero que hay que hacer es registrar al conductor. Entonces, el responsable del servicio va al Ministerio de Transporte, lleva su nómina de conductores, acredita que sus conductores tienen la licencia profesional A3, acredita que su conductor no tiene antecedentes especiales porque no ha cometido delito y acredita que su conductor no se encuentra inhabilitado para trabajar con menores porque no se encuentra en la lista de pederastas que existe acá en Chile. Con eso acredita a su conductor y al conductor le entregan una credencial que tiene la obligación de portar en el vehículo a la vista de los usuarios y que lo habilita para hacer transporte escolar. Si solo tiene la licencia y no tiene la habilitación, acuérdense que están cometiendo una infracción gravísima. Si no tiene la licencia es delito, pero si no se registró en el Ministerio de Transporte y no está habilitado, es infracción gravísima y lleva multa, suspensión y anotación en la hoja de vida del conductor. Y a los auxiliares también se les registra con certificado antecedente y acreditación de que no están en la lista de pederastas, ¿ya? Luego se registra el servicio y luego se registra el vehículo y ahí al dueño, al responsable del servicio, se le entrega esta autorización para hacer transporte escolar que dura 4 años. Transcurrido 4 años, tengo que renovarla, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora sí, nos vamos a la página y no inscribir el servicio en el Registro Nacional de Transporte Remunerado de Escolares significa que estoy haciendo un servicio de transporte escolar pirata, ¿ya? No tiene relación con la licencia, tiene relación con que la ley me obliga a inscribir vehículo, servicio y conductor. Y si yo no inscribo a los tres y hago un servicio en un vehículo que no está registrado en el ministerio, en este registro nacional, estoy haciendo un servicio pirata y lleva la multa del servicio pirata que la hemos mencionado toda la tarde, que es multa de 3 a 15 y retiro del vehículo de circulación. Respecto a el transporte escolar,
lo primero que tienen que saber y que les preguntan harto es quiénes son escolares, y son los niños que asisten desde las guarderías hasta el cuarto año medio, ¿ya? Que van a estos establecimientos educacionales desde guardería hasta cuarto año medio. Ellos son los escolares. Independiente que a lo mejor el de cuarto año medio no sea que te tire en furgón escolar, igual está considerado dentro de la definición de escolares. Respecto al conductor, ya les dije que tenía que tener su licencia, su certificado de no inhabilitación para trabajar con menores de edad y su certificado de antecedentes sin antecedentes, y que eso lo habilita para hacer transporte escolar. Ya, ahora vamos a ver las características del servicio. El transporte escolar se tiene que realizar en un vehículo que tiene que pasar por la revisión técnica previamente. Y en esa revisión técnica van a revisar que sea del color que corresponde, que las puertas funcionen, y dentro de todo eso que van a revisar, van a contar cuántos asientos tiene, y la cantidad de asientos que tenga es la única cantidad de niños que pueden transportar. Si tiene 12 asientos de pasajeros, ¿cierto? No el de conductor, puede llevar a 12 niños. Si tiene 15, puede llevar a 15. Si tiene 20, 20. Pero si tiene 15 y uno dice, pero en realidad son niños chiquititos, son súper flaquitos, en realidad tengo 2 asientos, pero me caben 15 o me caben 16 o 18, no lo puedo hacer, ¿ya? Y por eso mismo la revisión técnica les entrega un letrero, un adhesivo, ¿cierto?, que tienen que pegar dentro del vehículo y que dice cuál es la capacidad, y esa es la única cantidad de niños que pueden transportar. Los conductores deben velar por la seguridad de los niños desde su recepción en el vehículo hasta su entrega en el establecimiento educacional o casa o domicilio. Mientras el niño va en el vehículo, el conductor es el responsable. Y no es una responsabilidad menor, porque los niños se paran, se sientan, se pelean, y se ponen a mirar por la ventana. Entonces igual es una gran responsabilidad, sobre todo cuando se llevan niños más pequeños. Los conductores, si se trata de niños de niveles educacionales prebásicos en cantidad superior a 5, deben ir con un auxiliar. Esa es pregunta, ¿ya? Entonces, no siempre deben llevar un auxiliar, salvo que lleven a niños, más de 5 niños de prebásica, donde tiene que ir un auxiliar que ayude o auxilie al conductor. Mientras se presta el servicio, el conductor debe estar identificado mediante una tarjeta que esté visible para los pasajeros del vehículo, que es esta credencial que le entregó el Ministerio de Transporte cuando se habilitó o se registró el conductor en el Ministerio de Transporte. ¿Ya? Es igual la pregunta. Mientras los niños se encuentran descendiendo o subiendo el vehículo, se debe mantener encendidas las luces destellantes, y cuando están encendidas, los demás vehículos no pueden circular a una velocidad mayor de 30 kilómetros. ¿Ya? Eso es para, igual la pregunta, 30 kilómetros los demás vehículos. El tiempo de viaje no puede ser superior a 1 hora de la casa al colegio o viceversa, salvo que haya algún accidente o algún caso de fuerza mayor. La regla general es que no se pueden demorar más de 1 hora, porque antes andaban mucho rato los niñitos en los furgones escolares y se prestó mucho para el tema de los abusos. Entonces ahora no, ahora aquí cada furgón tiene que tener un recorrido especial y tiene que hacerlo dentro de esa hora, salvo, por ejemplo, en los sectores rurales o acá mismo dentro de la ciudad, hay sectores más alejados y se demoran un poco más, ¿ya? Pero la regla por ley debiera ser 1 hora. También se las preguntan. Las personas que efectúan este tipo de servicio deben contar con un seguro obligatorio de accidentes personales, que acá el libro no lo desarrolla, pero es un seguro que es como el SOAP, pero tiene la característica de que es un seguro especial que cubre en más casos y cubre por más monto. Las indemnizaciones son de 400 y 600 UF y cubren otros casos como, por ejemplo, actos delictuales o desmembramiento, ¿ya? Y en todo transporte privado es obligación tenerlo, pero especialmente acá en el transporte escolar. Es al conductor. Respecto a los vehículos, espérenme que se me corrió el PowerPoint. Respecto a los vehículos tienen que cumplir con una determinada normativa o característica, y los requisitos son que, en primer lugar, tienen que estar pintados de color amarillo. El color amarillo se le exige a los vehículos que tienen un peso bruto vehicular. Bueno, acá la ley sigue hablando de 3.860, deberían ser 3.500, pero se los preguntan por 3.860. ¿Ya? Entonces, cuando es un vehículo liviano, tiene la obligación de ser amarillo, porque el amarillo es un color que llama la atención, es un color de advertencia. Por
Por lo tanto, estos vehículos son amarillos para que el resto de los vehículos tenga cuidado con ellos porque están transportando escolares. Ahora, si mi vehículo tiene un peso superior a los 3.860, el vehículo ya no tiene que ser amarillo y puede ser blanco cuando tiene un peso bruto vehicular de hasta 5.500 kilos. Y si pesa más de 5.500 kilos, puede ser de cualquier color, ¿ya? Bueno, eso respecto al color. Tienen que portar en la parte superior de la carrocería un letrero que contenga la expresión escolares, que es un letrero triangular de color amarillo que en letras negras lleva escrita la palabra escolares, pero que se puede reemplazar por la palabra escolares pegada, ¿cierto?, al costado inferior derecho de la luneta o ventanas posteriores y en la parte inferior de una de las ventanas laterales del vehículo o en ambos costados. Y con eso se reemplaza este letrero amarillo que antes era la única obligación, porque hubo mucho tema para entrar a los condominios, no podían pasar, pues así que al final la mayoría lo ha reemplazado y utiliza la palabra escolares, ¿cierto?, pegada ahí en los vehículos. Espérenme, déjenme avanzar acá, que acá avanzo distinto. Ya, el ancho del asiento ocupado por un niño debe ser de 30 centímetros como mínimo. Ya por más pequeñito que sea, no lo puedo llevar en asientos tampoco más pequeños. Los asientos deben estar dispuestos de manera que sus ocupantes queden mirando hacia adelante. En ambos costados de cada fila deben haber ventanas, que ya lo habíamos dicho. Esta es importante y preguntada. Si su año de fabricación es 2007 o posterior, deben tener cinturones de seguridad cuyo uso es obligatorio. Si el vehículo es anterior al 2007, no tiene la obligación de tener cinturón de seguridad, a pesar que están transportando niños. Miren lo que estamos diciendo. Y hay vehículos que circulan de transporte escolar hasta los 22 años. Por lo tanto, todavía hay muchos vehículos, especialmente los que hacen servicio rural, que circulan sin cinturón de seguridad a pesar que llevan niños, ¿ya? Porque la obligación es solo del 2007 en adelante, pero pueden haber vehículos antiguos, no del 2005, y no tener cinturón de seguridad y eso no constituye infracción ni responsabilidad en caso de accidente. ¿Ya? Y tampoco, acuérdense que tampoco tienen la obligación de llevar sillas de seguridad, alzadores, y uno dice, pero pucha, están llevando niños, ¿cómo suba a mi hijo? Hay uno como papá, tiene que tratar de buscar alguno que sí tenga, porque la mayoría le ponen, tiene que tratar de buscar uno que tenga silla, que tenga alzador, para que los niños se vayan en forma más segura, pero por ley no es obligación. Los asientos deben tener un respaldo de altura igual o superior a 35 centímetros, portar sobre el techo de la parte posterior, que también es pregunta esta, del vehículo, una luz de seguridad estroboscópica. Está cierto que se enciende cuando los niños suben y bajan, pero esta luz puede ser reemplazada por cintas retroreflectantes de color amarillo, ¿ya? Entonces, o lleva la cinta o lleva la baliza. Se le permite cualquiera de las dos. Deben llevar un extintor de acuerdo a la normativa vigente, deben tener una cilindrada igual o superior a 1400 cc y un ancho externo total, sin incluir los parachoques, igual o superior a 1600 milímetros. La verdad es que está tratado súper cortito, así que si alguien tiene una pregunta de transporte escolar, me la puede preguntar. Por ejemplo, fuera de la materia que no aparece acá, pero a los vehículos de transporte escolar, el que esté interesado en hacer esto, tiene que saber que durante enero, febrero, vacaciones de invierno, 18 de septiembre, probablemente no tengan trabajo, ¿ya? Porque el vehículo va a quedar ahí porque no están haciendo transporte escolar y por lo tanto le pueden pedir una autorización al ministerio que les da una autorización por 100 días para en esas fechas realizar un servicio distinto al de transporte escolar. Entonces, por ejemplo, un furgón escolar en enero y febrero se podría ir al norte a transportar a trabajadores agrícolas de temporada de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. ¿Ya? Podrían hacer un servicio distinto y eso el Ministerio de Transporte lo autoriza. Hay hartas cosas acá del transporte escolar, pero el libro acá lo trata súper cortito, que es lo que les preguntan principalmente. Y lo último, y con esto terminamos, a menos que ustedes me quieran hacer alguna pregunta, igual que a mi chat abierto o mi teléfono abierto para el que esté interesado o tenga alguna duda o pregunta, respecto a la antigüedad, lo último, ¿ya? Primero, la antigüedad acá está mala, porque si ustedes se fijan en el último punto, dice que tienen que tener una antigüedad máxima de 7 años y la verdad es que no, son 5 años. Ese es un error del libro porque 7 años es en los extremos del país, que se le dan 2 años más, pero la regla general para todo vehículo de transporte privado, incluido
El transporte escolar es de 5 años de antigüedad, ¿ya? Son 5 para iniciar. Ahora, para que mi vehículo circule como vehículo de transporte escolar, la regla general, que es la que les preguntan, es hasta los 16 años, ¿ya? A los 16 años deberíamos retirar nuestro vehículo como vehículo de transporte remunerado de escolares y ingresar un vehículo más nuevo, de hasta 5 años, ¿ya? Pero hasta los 16 pueden circular. Regla general, inician con 5, terminan con 16, ¿ya? Sin embargo, hay 3 excepciones. La primera, que no se las van a preguntar, pero que nos dice que en los extremos del país puede circular un vehículo hasta 18. ¿Por qué? Porque en los extremos del país siempre les dan 2 años más. Por lo tanto, en vez de 16, no sé, pues en la primera, en la 12ª, en la 15ª regiones, terminan a los 18 y no a los 16. En el resto de las regiones, todos los vehículos de transporte escolar se retiran a los 16. Esa es la primera excepción. La segunda excepción y la tercera excepción tienen que ver con los servicios rurales, ¿ya? La regla general, 16 años. Pero vehículo de transporte escolar que se dedica a hacer servicio rural, pero que es un vehículo liviano de hasta 3.860, puede circular hasta los 18 años. Se le dan 2 años más por el hecho de hacer un servicio rural, ¿ya? Y hasta los 22 años, también cuando se trata de un servicio rural, pero se hace en un vehículo que pesa más de 3.860, un vehículo más grande, ¿ya? Y por el hecho de ser más grande y de hacer servicio rural, puede circular hasta los 22 y no hasta los 18, ¿ya? Pero lo más probable es que si les pregunten por los 5 años de inicio o los 16 de término, ¿ya? Estas otras son excepciones y que tienen que ver con el servicio rural. 18, servicio rural en vehículo liviano, y 22, servicio rural en vehículo que pese más de 3.860, ¿ya? No sé, es súper cortito el transporte escolar, igual se los pasé media apurada por las horas, pero les pasé todo lo que sale en el libro y un poquito más, y si tienen alguna duda me pueden preguntar ahora mismo, ¿ya? Y a veces es mejor quedarse un minutito más, 2 minutitos más, pero aclarar las dudas. O, como les digo, les voy a enviar esta materia grabada al WhatsApp, al igual que la anterior. Y cualquier duda me pueden preguntar. No sé si me quieren decir algo, dígame. No entendí, disculpe, lo de 5 años de antigüedad, ¿cómo el vehículo tiene que tener 5 años de antigüedad? Claro, porque cuando tú vas a pedir autorización al Ministerio de Transporte, no puedes llevar un vehículo viejo. Entonces, no, pero si tengo un vehículo nuevo, así 0 kilómetros. Mejor, pero claro, máximo podría tener 5 años. Ah, para comenzar. Para iniciar. Ah, ya. Y después da lo mismo, o sea, ahí tiene los otros años que le dan los... Hasta los 16, a menos que haga servicio rural. Ah, perfecto, ya entiendo. Ya, sí. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Nada más? Ya. Bueno, ahora sí, entonces les pido disculpas por los 20 minutos extra que nos pasamos, pero era necesario, pues no los podía dejar sin pasar esta materia que es importante para ustedes. Principalmente los A3, estudiense lo que tiene que ver con los buses, con el transporte interurbano y con el transporte escolar, que es como lo extra que les preguntan, ¿ya? Así que quedamos hasta aquí. Yo termino mi clase con ustedes ahora, así que cualquier duda, como les digo, me pueden escribir o me pueden llamar, pero acá terminamos nosotros. Déjenme cerrar aquí. Acá terminamos nosotros la materia y yo no les vuelvo a hacer clase, continúan ustedes con Gonzalo. Una consulta, ¿cómo voy a hacer? La asistencia, igual que todos los días, me la mandan al correo o me mandan un WhatsApp.